Buenas noches, familia Transformación y Vida. Una vez más estamos de vuelta en las andadas, de vuelta en esta charla de pastores, de vuelta en esta sala donde hemos tenido todas estas charlas a lo largo de ya bastantes meses, en esta sala que podríamos llamarle una sala de operaciones, ¿verdad? Si pudiera hablar. Si pudiera hablar, ¿verdad? Una sala de operaciones en la que el Espíritu Santo ha hablado tantas cosas, ha enseñado tantas cosas y el Espíritu Santo nos ha llevado a analizar nuestro corazón, a analizar nuestro caminar. El Espíritu Santo ha inspeccionado ahí lo que hay en lo profundo de nuestro corazón y está transformando nuestra vida. Él está transformándonos para ser cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Está transformándonos a medida que estudiamos, que reflexionamos, que escudriñamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ese efecto tiene, transformar nuestra vida. Y a través de la palabra de Dios y también a través de las enseñanzas que nos pueden proporcionar nuestros mentores, nuestros pastores, nuestros maestros que Dios ha establecido en la familia Transformación y Vida. Y como dice Efesios, ¿verdad? Que Él instituyó estos ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y gracias a las enseñanzas de ellos también, el pueblo de Cristo, la familia TIB, podemos estar siendo edificados en el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, les damos la bienvenida esta noche, pastores. Buenas noches, Pastor Enrique, buenas noches. Buenas noches familia, Dios los bendiga. De verdad que es un gusto estar nuevamente con ustedes. Agradecemos a Dios la oportunidad que tenemos de compartir nuevamente la palabra y bueno, empezando un nuevo tema que esperamos que sea de mucha bendición como fue el pasado. Así que estemos hoy listos con nuestro corazón abierto, dispuesto a aprender de la palabra junto con nosotros. Amén, amén. Pastor David, buenas noches. Buenas noches familia, qué gusto poder estar con ustedes. Y sí, vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas, así que te animamos, te invitamos a que dispongas tu corazón y que juntos podamos aprender, crecer, madurar, avanzar en lo que durante las próximas semanas vamos a estar compartiendo contigo. Amén. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo recuerdo cuando era niño, fui a un dentista para sacar una muela. Entonces ellos puso sobre una máscara para poner un gas y me hizo reírme. Comencé a reír, disfruté todo. Esperamos que esta noche tendremos el gas de alegría, aunque Dios va a hacer una cirugía sacando cosas esta noche porque les amamos mucho. Pero así es Dios lo hace con amor, sí, ¿verdad? Amén. Siempre. Y sí, así es. Hay muchas cosas que sacar justamente, hay muchas cosas que trabajar y gracias a Dios por estos tiempos que Él utiliza para hacerlo. Y bueno, como ya los pastores mencionaban, como ya mencionaban ustedes, pastores, estamos iniciando una nueva serie el día de hoy. La serie anterior de 1 Corintios 13 de la preeminencia del amor, bueno, fue una serie bastante larga, bastante profunda, pero creo que fue muy fructífera. Y esperamos y confiamos en Dios en que esta serie va a ser igual de benéfica para el pueblo de Cristo, igual de bendición para todos los que podamos escucharla. Y como decía Pastor David, la idea es abrir el corazón. Amén. Abrir el corazón y la mente y estar dispuestos a lo que Dios quiere hablar, a lo que Dios quiere hacer. Y bueno, ¿qué serie vamos a empezar a partir de hoy? Vamos a empezar la serie de madurez y crecimiento cristianos. Ustedes, los pastores, ya han estado empezando a establecer algunos principios en las predicaciones porque desde el domingo pasado, ¿verdad? Porque de hecho la intención es justamente llevar la misma línea tanto en esta charla de pastores los miércoles como en las enseñanzas de los domingos y bueno, los pastores ya empezaron a trazar la línea por la que vamos a estar estudiando y trabajando en estos próximos tiempos. ¿Cuánto nos lleve? No sabemos. 1 Corintios 13 nos llevó mucho y no lo esperábamos,
No sabemos, pero bueno, confiamos en el Espíritu Santo y hemos visto una y otra vez que el Espíritu Santo es el que toma el control de todo esto, así que Él decida cuánto va a durar. A final de cuentas, el proceso de crecimiento y madurez terminará cuando lleguemos al cielo. Así que podemos tardarnos de aquí a que lleguemos al cielo. De aquí a que lleguemos, a que venga el Señor Jesús, Puede que por ser nuestro cierto, tema. Exactamente, y no terminaríamos. Así ¿no? es. Entonces, Dios toma el control y el Espíritu Santo irá dirigiendo. Sin embargo, sí me gustaría mencionar que este tema es un tema que ha tocado mucho el corazón de los pastores. Es un tema que ha traído una carga extraordinaria a los pastores de la familia TIB, y por eso es que lo estamos abordando. En estos últimos meses, en estas últimas semanas, hemos compartido, hemos tenido oportunidad de platicar de la urgencia, de la necesidad de que en la Iglesia de Jesucristo pueda desarrollarse esta parte, de poder avanzar, de poder movernos, de poder salir de la zona de confort y empezar a perseguir justamente esto como cristianos, el crecimiento y la madurez en nuestra vida espiritual. Y bueno, Pastor Enrique, yo sé que esta es una carga que ha estado en su corazón constantemente y cada vez más fuerte por la iglesia, por la familia TIB en particular. Así que, Pastor, ¿por qué no nos comenta lo que ha sentido en su corazón? Tal vez lo que ha observado en las últimas semanas, en los últimos meses, que lo ha llevado, lo que Dios ha estado hablando a su corazón y que lo ha llevado a tomar la decisión como cabeza de esta iglesia para empezar a trabajar en esta área. Sí, es algo que ya desde algún tiempo Dios ha estado inquietando mucho mi corazón en este sentido por muchas razones. Y ahorita las quiero comentar, pero antes de eso quiero decirte esto, que todo lo que vamos a compartir contigo, todo lo que vamos a hablar, como siempre lo hemos dicho, lo hacemos con amor. Definitivamente nunca con la intención de lastimar o afectar de una manera directa o en algún resentimiento o en una forma carnal, en lo más mínimo. Jamás habría en nosotros una intención de esta naturaleza. Pero quiero hacerte esta observación que es muy natural, que sucede en el ser humano. Cuando somos niños espirituales, es como cuando los niños de una manera natural tú les pides que hagan cosas que les va a implicar un esfuerzo, o cuando tú los confrontas a hacer algo para que vayan más a hacer algo con mayor responsabilidad, no solo les cuesta trabajo, sino los incomoda, los molesta, ¿sí? Entonces yo puedo ver a veces a un niño que si está feliz jugando y tú le paras de jugar y le dices, ahora vete a asear, ahora ve a lavar los trastes o ve a hacer esto, nunca le va a gustar. ¿En qué momento se le ocurrió que yo tenga que hacer esto? ¿Sí me explico? Sí, los papás siempre estropeando la diversión. Incomodando, ¿verdad? Incomodando. Y es una sensación natural que vemos en los niños. Entonces yo entiendo que puede suceder durante esta serie algo similar. Que incomodemos. Que incomodemos. Pero te repito, esto ha sido de parte de Dios, te lo digo, yo ayer lo dije en la clase, en la introducción, Pastor David compartió en la clase que estamos teniendo los lunes, precisamente en este enfoque también, ya desde antes de empezar a compartir a la iglesia, Dios habló a nuestro corazón y los lunes estamos hablando sobre este enfoque. Yo les decía que Dios ha puesto fuertemente esta carga, esta necesidad, porque vemos cómo Dios está añadiendo a la iglesia gente nueva, gente que está llegando al conocimiento de Dios, gente que está caminando y realmente la preocupación de nuestro Dios es que todos como iglesia, como los que van llegando, como los que ya estamos, podamos ir creciendo, avanzando, no nos quedemos estacionados, porque la palabra de Dios es tan clara que si nosotros no crecemos, no maduramos, no avanzamos, vamos a tropezar fácilmente, nos vamos a debilitar, vamos a retroceder, vamos a caer en muchas situaciones. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de conocer realmente lo que Dios tiene para nuestra vida. Y cuando entendemos que al venir a Cristo estamos hablando de una vida nueva, literal, y al hablar de una vida nueva, entonces tenemos que entender que todo va a cambiar.
Y ese cambio nos va a llevar a modificar tantas cosas en nuestra vida. Y solo quiero citarte estos 2 versículos de Hebreos 6:1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo. O sea, llega un momento donde o sea, sí está bien, ya aprendiste lo básico, ya aprendiste lo que tienes que saber, pero hay más, dice la palabra, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento a obras muertas de la fe de Dios. Entonces, otra vez volver a regresar y otra vez, y eso es un sinónimo de no avanzar, de no crecer, de estar estacionados. Y Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ya de ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, Dios ha puesto mucho en mi corazón este deseo que como iglesia podamos crecer, podamos madurar, podamos verdaderamente ser esos hombres y mujeres que den testimonio del poder de Dios, de esa vida nueva, viviendo, disfrutando de la presencia de Dios, pero también impactando a otras gentes. ¿Cómo podemos impactar a alguien más? En mi corazón ha quedado tan grabado esto, y yo quiero que con la ayuda de Dios podamos romper este esquema. Ha quedado allí siempre, cuando mucha gente se entera de los cristianos, la gente dice, para ser como ellos, mejor me quedo así. Sí, sí. Tropiezo. Y está hablando de cosas de nuestra vida cotidiana. No está hablando de cuánta fe yo tengo en algo. No. Está hablando de nuestra vida cotidiana. Sí, sí, a veces nuestro trato con los demás, nuestra manera de hablar. Entonces, sí, yo quiero, con la ayuda de Dios, que como iglesia, como familia, eso se rompa. Y que nuestras vidas mismas, como dice la palabra, puedan ser cartas abiertas, que den testimonio de mi vida cotidiana. Y que digan, wow, a ver, ¿qué pasó en tu vida? ¿Por qué ahora tú eres tan distinto? Ahora te veo tan cambiado, te veo tan feliz, te veo tan bendecido. ¿Qué está pasando? Y esa sea una puerta que se abra de testimonio. ¿Por qué en este tiempo, Pastor Enrique? ¿Por qué justo ahora, en esta época que estamos viviendo? ¿Por qué esa urgencia en este tiempo, justamente en esta etapa? Tristemente hemos visto que en el tiempo de la prueba, que incluso hoy por la pandemia y por muchas cosas más que se han venido dando, hemos visto cómo la iglesia no tiene el sustento, el fundamento, la fortaleza para resistir cualquier embate, cualquier situación o algo que se presente aún hasta como una tentación del enemigo o una adversidad que pueda venir o cualquier circunstancia. Es decir, la madurez espiritual nos lleva a poder enfrentar lo que sea. Eso no quiere decir que vamos a ser los superhéroes, superhombres y que no nada nos va a pasar. No, puede afectarnos, pero nos levantamos y vamos adelante y continuamos. Entonces yo creo que hoy en este tiempo más que nunca, sabiendo que el Señor viene por su iglesia, necesitamos levantarnos, estar al día, estar realmente creciendo, no solo para dar testimonio a los demás en un tiempo tan difícil, que es el tiempo de la iglesia. La iglesia en este tiempo, las cosas hemos dicho, se van a complicar. Y al complicarse en este tiempo, proféticamente hablando, es decir, Dios establece, Jesús, que antes que venga Él, las cosas se van a poner difíciles. Color de hormiga, decimos aquí. Entonces, en México. La iglesia tiene que levantarse como esa lumbrera, ese faro para alumbrar a todos, para alumbrar en los tiempos más difíciles en los cuales hoy estamos viviendo. Pero si vemos que la iglesia se debilita junto con los que no conocen de la palabra, ¿cómo podemos alumbrar o ser la respuesta ante una necesidad como hoy la que estamos viviendo? Entonces, hoy necesitamos de verdad, como iglesia y en esa responsabilidad que Dios ha puesto en mi vida, yo te invito a que juntos podamos empezar a descubrir un camino realmente nuevo de poder ir hacia adelante en una vida que pueda ser tan integral, donde podamos caminar con Dios en cada área de nuestra vida. Así es. Bueno, Pastor David, definitivamente el crecimiento y la madurez es una preocupación propia de un padre hacia un hijo, ¿no? Y podemos ver aquí el corazón de Dios
instando y animando y exhortándonos como iglesia que en estos tiempos podamos crecer, pero podemos ver ahí el corazón paternal de Dios. Y también lo podemos ver en el pastor Enrique como padre espiritual de la iglesia Transformación y Vida, con esta necesidad, esta urgencia, esta preocupación de un padre hacia su hijo. Tú eres papá de un niño de 10 años, ¿cómo podemos ver o por qué vemos a un padre tan preocupado porque un hijo crezca y madure? ¿Qué enfrenta un hijo o qué puede ser el riesgo o por qué es tan importante que la iglesia, que los hijos de Dios podamos crecer? Tomando como referencia la relación de un papá con un hijo natural. Es interesante porque creo que como padres siempre lo único que queremos ver en nuestros hijos son hijos bendecidos, hijos sanos, hijos fuertes, hijos desarrollando diferentes áreas en nuestra vida. No nos gusta ver a nuestros hijos estancados, no nos gusta ver a nuestros hijos sufrir, no nos gusta ver a nuestros hijos batallar. Y yo siempre le he dicho a Asaf, mucho de lo que nosotros te decimos, y si en algún momento, como decía el pastor Enrique, pudiera incomodarte, créeme que nunca es con el afán de molestarte. O sea, nunca es con el afán de fastidiarte la vida. Si uno como padre le puede dar una instrucción a su hijo, le puede dar una enseñanza, un consejo, es por simple y sencillamente querer ahorrarles un problema, una situación, una dificultad, porque finalmente nosotros como padres pues ya lo hemos vivido. Yo le he dicho a mi hijo siempre, podrás saber más que yo en áreas de esta vida o de la tierra o naturales, alguna carrera, algún conocimiento, sí, podrás saber más que yo, pero en cuanto a experiencia de vida, nunca vas a saber más que yo, porque por el simple hecho de los años que yo ya llevo vividos. Sí. Y nunca me vas a alcanzar. Nunca me vas a alcanzar en los años que vivimos. Entonces, cuando un padre insta a su hijo a ciertas cosas, a crecer, a madurar, a entender, a obedecer, es con el único propósito de que tenga una buena vida. Amén. Y yo creo que ese es el anhelo de Dios siempre para nosotros como sus hijos. Incomoda, sí. En algún momento puede haber una palabra que confronte, puede haber una exhortación, puede haber una llamada de atención, puede haber algo que en algún momento no logremos entender, pero finalmente siempre Dios lo hace con el objetivo de cuidarnos, de que nosotros como hijos podamos tener una buena vida, una vida en bendición, una vida en plenitud, que podamos descubrir todo lo que Él es para nosotros, y eso se traduce en una bendición para nuestras vidas. Entonces es ese corazón del padre queriendo ver a su hijo crecer, madurar, para que pueda tener una buena vida. Amén. Y yo creo que el crecimiento en Dios, eso es. Amén. Porque no solamente es crecer en lo espiritual, no solamente es crecer en la fe, no solamente es crecer como iglesia, no solamente es crecer en todas las áreas de nuestra vida. Crecimiento integral. Un crecimiento integral. Y cuando nosotros logramos ir superando y creciendo en todas las áreas de nuestra vida, definitivamente eso se va a traducir en una buena vida para nosotros. Amén. Totalmente. Sí, pensaba ahorita, por lo que han comentado ambos pastores, en esta mamá águila que tiene a sus aguiluchos en el nido y llega un punto en que los tiene que sacudir, ¿no? Empieza a incomodarlos, justamente empieza a sacudirlos y de hecho hemos leído, los ¿no? Avienta. Los avienta al vuelo, al vacío. Sí. Pero tiene que hacerlo porque no pueden quedarse como aguiluchos toda la vida, tienen que crecer, tienen que desarrollar, tienen que aprender a usar sus alas para volar solitos y en algún punto ellos también reproducirse en nuevos aguiluchos, ¿verdad? Así Entonces, es. Muchas veces, justamente como decías, como papás, a veces tenemos que incomodar a nuestros hijos, tenemos que exhortarlos, tenemos que tal vez a lo mejor hasta castigarlos o animarlos o aventarlos, ¿no? Yo pienso mucho en Asaf, es un niño
temeroso, inseguro, y a veces tenemos que, vas Asaf, dale, no, que ve tú, mejor yo contigo, no, tú dale, y tenemos que hacerlo porque si no se nos queda estancado, ¿verdad? Así es. La Biblia habla mucho de las etapas de crecimiento, Pastor Juan. Usted nos ha comentado, nos ha compartido en Juan justamente acerca de esas etapas de crecimiento del cristiano. Y tenemos que, esta charla está en el contexto, en los tiempos donde vivimos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Así es. Entonces veo dos cosas que están en el corazón de Dios. Número uno, viene una cosecha mundial. Así es. Y Dios necesita obreros. A cabal. Obreros Así que son capacitados, maduros, Exactamente. que están trabajando sobrenaturalmente. Correcto. En sus barrios, Yeah. en los países. Número dos, Dios está buscando una novia Ajá. para Jesucristo. Yeah. Entonces, pero una novia preparada. Amén. No una novia joven, chica, egoísta. Yeah. Él está preparando una novia para casarse con Jesucristo. Entonces, es lo que está pasando Así hoy en es, día así también. es. Él quiere madurar a la iglesia para ser una esposa madura que se casa con Jesucristo después de un periodo de una cosecha sobrenatural Así en es. este mundo. Y Juan 17 que Maggie mencionó, a mí, yo he orado mucho por los 2-3 semanas sobre qué es la visión de crecimiento espiritual o madurez espiritual. Y vino a mí varios pensamientos para conectar con Juan 17, 20 a 23, Maggie. Sí. Dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han reconocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces Jesús está hablando con sus 11 discípulos. Él está explicando la visión, punto de madurez espiritual. Es ser uno con Cristo en la misma manera que Jesús era uno con su Papá Celestial. Obviamente es uno con Él hoy en día, obviamente. Entonces yo escribí esto, ¿qué es la madurez espiritual? 2 vidas hechas una vida. 2 vidas hechas una. 2 vidas vividas como una sola vida. Dios creó al hombre a su imagen para que pudiera unirse con el hombre y convertirse en un nombre nuevo. Efesios 2, 13 a 15. Entonces, ¿qué es la madurez? La inmadurez dice que, Jesús vive en mí. Él vive en mí. Entonces, pensando, ok, soy 2 personas. Soy yo, mi espíritu, Jesús viviendo en mí, pero en 2 cuartos en la casa. 2 cuartos separados. 2 cuartos separados, pero la madurez es el Espíritu de Dios se une con nuestros espíritus de tal manera cuando un hombre, una persona nos ven Jesucristo en nosotros. Cuando hablamos, Jesús habla. Cuando ministramos a los enfermos, Espíritu Santo, Jesús en nosotros está sanando a los enfermos, completamente unidos en pensamiento, corazón, propósito, en todo. Efesios 2, 13 a 15. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo,
porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad haciendo la paz. Para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Jesús era el prototipo de un hombre nuevo. Dios y hombre unidos completamente en todo. Entonces, hoy en día, Dios quiere madurar una iglesia de tal manera en lo que la vida de Jesús en nosotros está viviendo su vida a través de nosotros, completamente unidos. O es decir, vino a mi mente que la historia de Superman. ¿Recuerdan la historia, los cómics de Superman? Claro. Él vino de otro planeta, sí. Él vino como superhombre, pero vestido en ropa como un reportero, sí. Un reportero de un periódico. Periódico, ya. Sí. Somos iguales. Claro, sí. Somos superhombres con Jesús viviendo en nosotros, pero somos vestidos con barra, con ropa natural. Entonces, Dios quiere levantar una iglesia madura en lo que la vida sobrenatural de Jesús está vivido a través de nosotros, en todo. Y tenemos que entender el propósito es levantar un superhombre, o es decir, personas viviendo vidas sobrenaturales en su casa, matrimonio, con sus hijos, en su trabajo, en la iglesia, en todo lo que vamos a hacer. Estoy seguro que en los últimos días vamos a ver una onda de millones de cristianos viviendo, saliendo a las calles, sanando a los enfermos, vaciando los hospitales. En las universidades, la presencia de Dios va a caer y millones van a llegar a los pies de Jesucristo a través de una esposa discípulo de Cristo, madura. Entonces, el proceso de ser discípulos es hacerlos uno con Dios. Bueno, solamente anotar un poco allí lo que el pastor Juan decía. Efectivamente, todo esto se dará y será posible, ese mover del Espíritu Santo y esa unidad que Dios va a traer a su iglesia, siempre y cuando la iglesia crezca y madure. Claro. O sea, esa es la condicionante, porque podemos anhelar o soñar con cosas, pero si no hay el conocimiento, la madurez, y lo que acaba de decir, la palabra es clara cuando dice el que está en Cristo. Es decir, ¿cuál es la clave para poder tener una vida nueva, una vida de poder, estar en Cristo? O sea, exacto, esto. Ahí, uno, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo lo nuevo que Dios tiene para nosotros depende de esa unidad con Cristo. Eso es. Es estar allí. Yep. Si yo no estoy allí entrelazado con Él, siendo uno, podremos anhelar todo, pero no será posible. Es una persona carnal en vez de ser espiritual. Claro. Aunque Dios vive en mí, estoy guiado por mis razonamientos, mi carne, mis deseos, mis antojos, mi todo. Entonces, el punto es hacerlos espirituales en vez de carnal. De hecho, ese siempre ha sido el plan de Dios, ¿no? Esa unidad, ¿no? En su cuerpo. Finalmente, por eso habla de un cuerpo y Jesús siendo la cabeza de ese cuerpo. Porque un cuerpo no lo puedes separar. Un cuerpo tiene que permanecer unido y forma un solo... pues ahora sí un solo ser, un solo cuerpo, ¿no? Claro. Y en el capítulo 3 de Efesios lo vuelve a mencionar de esta manera en el versículo 6 y dice, y el plan de Dios, fíjense, y el plan de Dios consiste en lo siguiente, tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo, y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Entonces yo creo que eso es lo que finalmente
es el plan de Dios, es el objetivo de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas, y eso es lo que la madurez va a ir haciendo en nuestra vida, el crecimiento, nos va a ir adhiriendo, nos va a ir pegando cada vez más, cada vez siendo más sólidos, más fuertes a ese cuerpo, ¿no? Sí. Y esa es la unidad finalmente. Claro. Quiero mencionar Romanos 8, 28, 29. Es lo que estamos haciendo hoy en día, discutiendo hoy, esta noche. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces, obviamente, este es el objetivo de Dios, que su propósito, nuestro propósito es llevar la imagen de Jesucristo. Y debemos crecer más y más a esta imagen. Y versículo 19 es muy interesante. ¿De Romanos 8 también? Ajá, por favor. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, yo escribí, la creación espera ansiosamente que los hijos de Dios se revelen. Hijos de Dios. Claro. En su poder, claro, en su vida, claro, en todo. Claro. Entonces, en los últimos días, creo, la creación, este mundo, van a ver en todas las ciudades, países, cristianos maduros, amén, van a decir, wow, qué tremendo, yo quiero tener una vida como ellos tienen, es claro, increíble. Claro. Y Dios va a revelar, claro, al fin del tiempo, hijos maduros, claro, claro, no carnales, no egoístas, claro, pero discípulos completamente que han entregado sus vidas, sus mentes, su propósito a Él, y venimos a somos perfeccionados en la imagen de Él. Amén. Sí. Esto me lleva mucho a pensar, y justamente lo pensaba ahorita que estaba leyendo Juan capítulo 17, me lleva a ese momento en el que Jesús está a punto de ser sacrificado y dejar esta tierra, y cómo deja a este grupo de 12 personas que justamente están por vivir esa etapa en la que tienen que revelar la imagen de Cristo al resto del mundo. Yeah. Él había trabajado con estos hombres por 3 años y eran unos hombres egoístas, infantiles. Vemos a Pedro todo atrabancado, todo alebrestado. No, Señor, yo contigo hasta la muerte. Y vemos a dos hermanos queriendo que caiga fuego del cielo y queriendo que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda en el trono de Dios. Claro. Nadie más, nada más él y yo a la derecha y a la izquierda. Y trajeron a la mamá para que abogue. O sea, dime si no es infantil eso, ¿no? Mamá, ven para que hables con Jesús. Tú dile. Sí. Entonces, un grupo de hombres bien inmaduros, claro, justamente bien infantiles, claro, y Jesús teniendo que trabajar esta parte, porque cuando Él ya no estuviera, ellos iban a salir al mundo justamente a eso, a manifestar y a revelar la imagen de Jesús, a empezar a establecer, o bueno, más bien a edificar esta iglesia que estaban haciendo, cuyo fundamento era Jesús, y Jesús necesitaba hombres maduros. Jesús necesitaba hombres dignos de confianza. Amén. Y pensaba en eso en el versículo en Primera de Corintios, creo que es Primera de Corintios 4, Pablo diciendo que todos nos consideren servidores de Cristo y fíjense, encargados de administrar los misterios de Dios. Nosotros, la iglesia, somos los que vamos a administrar los misterios de Dios, somos los que vamos a revelar los misterios de Dios. Y este segundo versículo es impresionante. Ahora bien, dice, a los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Así es. Y eso es lo que Jesús necesitaba de sus discípulos, convertirlos en hombres dignos de confianza por la tarea que les iba a asignar. Claro. Entonces estamos hablando de un avivamiento que se viene, de una gran cosecha que se viene en estos últimos tiempos, pero justamente Jesús, Dios, está buscando hombres y mujeres
dignos de confianza. Y es que es bien natural. Yo siempre hago una referencia entre lo cotidiano de la vida natural de un niño y lo cotidiano de una vida natural de un adulto. Y es tan similar la parte espiritual a todo esto, que yo digo, bueno, yo en lo personal, poniéndome en la posición que estuviera de negocios, de pastor, de padre, el punto de autoridad que Dios pudiera dar a cada uno. Y si yo tuviera que delegar una autoridad o una responsabilidad a alguien para desarrollar y desempeñar una tarea, yo no se la daría a un niño. No, claro que no. ¿Estás de acuerdo? Claro, amén. Aunque venga un niño y me diga, sí, yo sí puedo, no, yo, como luego WhatsApp luego nos dice, no, no, yo puedo, Yo manejo, papá, yo manejo, tú descansa. Yo 5 años, yo manejo. Sí. Yo manejo, papá. el domingo ya. ¿Cuántas veces nos ha dicho eso, no? Yo manejo. No te preocupes, yo manejo. Esa referencia, decía yo el domingo un día, me dice Asaf, abuelito, mira, yo ya alcanzo los pedales del Mini, dice. Yo ya. O sea, ¿qué quiere decir? Ya prestan. Sí. No, le digo, a ver, enséñame. Como dice Maggie, casi se acuesta para meter el clutch, ¿no? El Mini invisible. Entonces, ¿cuándo yo le podría decir, sí, hijo, ten las llaves? Sería un suicidio. Oh, sí. Desastre. Sería dañarlo. Sería afectarlo. Y una imprudencia de su parte, Claro. pastor. Entonces, yo, ¿por qué pienso que Dios está siempre en el anhelo de su corazón de que como iglesia crezcamos y maduramos? Porque Él no nos va a dar las llaves de algo, o una bendición de algo, o una responsabilidad de algo, siendo niños. No. Porque nos va a dañar. Tan solo yo pienso en esto. Si no hay una madurez espiritual y un conocimiento de Dios y una identidad clara de quiénes somos nosotros ante los ojos de Dios, y si no hay esto en mi vida, y yo quiero desarrollar un ministerio pastoral, por ejemplo, y yo le digo a Dios, yo puedo, a mí ponme y yo voy a hacerlo. Mira, Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en el momento en que Él me diga, ándele pues, mijo, dele. Mira, voy a salir con chipotes, con heridas, lastimado, afectado, dañado. ¿Sabes qué? No quiero saber nada. ¿Y sabe qué, pastor? Va a dañar a muchos también. Además, Dios no puede confiarle a su iglesia además, amada a una persona que no esté capacitada o preparada. Mira, anoche yo compartía, y qué bueno que dices, porque vino a mi mente eso, que anoche compartía con una persona, y yo le decía, mira, es tan importante llegar a un punto de madurez espiritual, porque eso te va a dar oportunidad de enfrentar tantas cosas y a no arriesgar todo lo que Dios te ha dado y a mantenerte en la posición que Dios te ha mostrado, porque no solo eres tú. Claro. Es que no solo eres tú, es tu esposa, es tus hijos, son los que te rodean. Es lo que, si tú sales dañado, vas a dañar a todos los demás. Claro. Por eso es importante que cada uno de nosotros lleguemos a ese nivel. Hace poco yo le decía a la iglesia, a veces trabajamos tantos años para avanzar en algo, y que en algún momento, por alguna circunstancia X, no haya la madurez de enfrentar con responsabilidad algo, y no solamente yo voy a salir dañado, sino que yo le decía a él, mira, yo pienso en ti, yo le decía a él, ¿por qué crees que yo tengo que cuidar tantas cosas como ministro, como pastor, como responsable de la iglesia? Simple. ¿Por qué no arriesgo yo cosas? ¿Por qué cuido muchas cosas? Simple, porque no solo pienso en mí, pienso en ti, pienso en tu familia, pienso en la iglesia, pienso en todas las familias, porque si algo daña mi vida, va a dañar a todos, a todos. Por eso la responsabilidad como padres, como hijos, como miembros de iglesia, como el cuerpo de Cristo, todos asumimos una responsabilidad de crecimiento, de madurez, porque no solo es por nosotros, sino es por los que están alrededor de mí. Ya, y pastor mencionó algo, él, como Asaf, un niño dice, yo haré. Yo haré, ese es el problema. Sí. Mal inicio. ¡Oh, mal inicio! Sí. Entonces, como
hijos maduros decimos, sin ti no puedo hacer Claro. nada. En ti puedo hacer todo. Exactamente. Entonces, es parte del proceso de madurar. Tengo que morir a mí. Mi cruz, tengo que morir mi persona egoísta en la Sí. cruz. Yeah. Mi carne, pastor. Mi carne, mi pensamiento que yo puedo hacer todo si Dios me ayuda. No, gracias. Que me eche la mano nada más. Exacto. Una ayudita Una de vez en mano, cuando, nada más. olvídate. Una persona madura dice, sin él no puedo hacer nada. Cabal. No es más, yo no vivo más, es Cristo que vive en mí. Ajá. Y he rendido mi voluntad a Él, entonces estoy... Es curioso, lo más maduramos, lo más sentimos impotente. Claro. Lo Buena más señal de madurez. es un señal de madurez. Sí, cabal. No es yo haré o yo haré todo mal. Sí. Sin Cristo. claro. Yo Eso. haré un desastre. Exacto. Es lo que hacen como asado. Vamos a manejar, abuelito. Oh, wow. desastre. Adiós, Mini. Adiós, Dañado. Mini. Bueno, pensaba yo ahorita que mencionaba eso y relacionándolo con lo que había mencionado previamente, pastor, acerca de dos personas hechas una. Ajá. Me acordaba de Juan el Bautista, cuando él decía, es necesario que él crezca y que yo mengue. Exactamente. Entonces, no podemos estar crecidos los dos, no hay manera, no es opción. Entonces, para que nosotros podamos crecer, al mismo tiempo tenemos que menguar, ¿verdad? Entonces, es el primer paso para crecer, es decrecer, Claro. menguar. No, y creo que uno de los principales procesos en nuestra vida es justamente trabajar con nuestra mente, con lo que sucede. Hay muchos que podemos en algún momento entender algo, pero si nuestra mente no lo asimila, Claro. no lo procesa, pues se quedará en una enseñanza, en una palabra, pero no va a haber fruto de Claro. ¿no? Y yo creo que el crecimiento, la madurez espiritual o la madurez en un cristiano, mucho tiene que ver en el cambio de nuestra mente, en lo que nuestra mente empieza a procesar, a cambiar, a ser transformada. Eso es lo que verdaderamente va a empezar a traer el crecimiento. Así es. Porque, repito, puedo yo venir, escuchar, leer, hacer, pero si no hay una revelación en nuestra mente, en nuestro Así corazón, es, correcto. y una convicción de Ujú. no hay tal crecimiento. Así ¿no? es. Por eso Pablo les decía a los romanos, Así justamente es. en Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Así es. Ahí es donde radica el proceso de cambio en nuestra vida. Así es, Cuando correcto. nuestra manera de pensar empieza a cambiar, ¿verdad? Ahí es donde... Y mira, y dice, y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Es decir, va a suceder cuando en nuestra mente procesemos y entendamos y empiece a haber esa renovación, esa transformación de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, porque bueno, finalmente cada una de nuestras acciones provienen de nuestra mente. Claro. Dice la palabra que ahí se siembra un pensamiento, un deseo, y a partir de ahí se desarrolla todo Claro. lo que en algún momento hacemos. Somos lo que pensamos. Así es. Tal cual. Entonces, Somos lo que pensamos. Sí, entonces yo creo que esto es interesante, ¿no? Como el cambio en nuestra mente es lo que va a determinar qué tanto yo pueda crecer y Así es. desarrollar, ¿no? Quiero añadir a esto, primera carta de Corintios 1, 26 hasta 28. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Y 30. Dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación,
santificación y redención. El punto es que lo que está diciendo Pastor David, tenemos que ampliar nuestra visión. El problema es a veces estamos atrapados con la visión vieja. Así es. Soy de una familia pobre, no tengo mi diploma, certificado, no puedo hacer nada. Entonces Dios quiere ampliar la visión de cada persona escuchando a este tiempo juntos, que no importa de dónde salimos, cada persona puede llevar la vida de Dios. Claro. Y es increíble que hemos visto personas pobres, sin educación, después de ser discípulos de Jesucristo, entre un año hablan como pastores. Increíble. Sí. Increíbles. Me asustan de qué tremendo están diciendo la clase de vida esta persona está viviendo. Entonces, Dios no hace excepción de personas. Bueno, lo El vemos. problema es nuestra manera de pensar y tenemos que ampliar. No importa si casi no puedo leer. Jesús puede vivir su vida a través de mí y Él a través de mí podemos cambiar nuestro barrio, familia y todo. Claro. Lo vemos con Pedro, ¿no? Pedro y Juan. Dice él la palabra de Dios en Hechos. Dice que cuando la gente los escuchaba hablar, los fariseos los escuchaban hablar y se sorprendían porque sabían que era gente pescadores, eran gente del vulgo, dice la Reina Valera 1960. Dice, eran gente del vulgo, entonces les sorprendía escucharlos expresarse con la sabiduría con la que lo hacían. No, y es interesante porque no solo se trata de ampliar una visión, que a lo mejor alguien humanamente puede tener una visión muy corta, sino también cambiar una visión, porque así como hay gente que no tiene visión, que es corta de visión, también hay gente que tiene mucha visión, que tiene mucho conocimiento, que tiene muchos estudios, que tiene un pensamiento muy amplio y que también eso detiene que Dios haga algo en sus vidas. Su visión no es la visión de Él. Entonces, ampliar la visión, pero también cambiar la visión. Ok, yo no soy un hombre de una visión corta, yo siempre proyecto a grandes niveles, grandes escalas, pero no en la visión correcta. Entonces, Dios de la misma manera cambia nuestra visión para proyectar justamente eso. Y qué interesante sería ver gente en la iglesia que con ese ímpetu, con esa capacidad, con esa sabiduría, con esos conocimientos recursos con los cuales pueden proyectar cosas impresionantes en esta tierra, de esa misma manera lo apliquen para una vida en Dios, para desarrollar un ministerio, para proyectar, impactar, trabajar en la obra del Señor. Eso sería increíble. Por ejemplo, hay científicos que pueden ser discípulos a Jesucristo en su mundo. Así es. Recibí un mensaje de un médico en El Salvador ayer y había hablado con él varias veces cuando estuvimos en El Salvador. Él asiste a la iglesia del Camino. Él escribió un testimonio porque yo le animé que doctor, tú puedes ministrar sanidad divina, vida en su oficina, úselo como ser una embajada espiritual. Entonces, ok, yo lo haré. Él envió a mí un video de una niña, tal vez aparece 10 años, que tenía una parálisis total de su cara, total. Y él oró y ahora el video se muestra, ella está moviendo sus labios y todo a través del ministerio de él en su oficina de medicina. Entonces, no importa si somos abogados, ingenieros, todos podemos reflejar la vida de Dios. Solo es un cambio de mente. Solo es un cambio de mentalidad. Ese es el punto. Es interesante porque entonces podemos concluir en cuanto a este asunto, a este aspecto, que el maduro no es el que tiene una visión, no es el que proyecta una visión, sino que el maduro es el que proyecta la visión de Cristo. Amén. ¿No? Por lo que tú nos estás compartiendo. Amén. No es nada más, yo veo grandes cosas y tengo grandes sueños, sino que yo sueño los sueños de Dios. Yo tengo las metas de Dios y la visión de Dios, ¿verdad? Así es. Y creo que en el mismo contexto que mencionas esto, creo que básicamente es la intención del corazón de Dios, ¿no? Es decir, Dios anhela que nosotros verdaderamente podamos vivir una vida plena
una vida de poder, una vida sobrenatural, como decía, una vida en la cual podamos descubrir algo que no puedes vivir cuando eres un niño espiritual. O sea, la vida de un niño espiritual es limitada. Yo pienso que mucha frustración de la iglesia de sentir que la vida cristiana es una monotonía, que es algo que llega un momento a aburrirte, llega un momento de decir, bueno, esta es la vida cristiana. Pues, bueno, es razón, si piensas así, es razón de que eres un niño espiritual. Un niño espiritual se enfada de cualquier cosa, ¿sí? Siempre le tienes que poner cosas distintas, atractivas, cosas porque no encuentras sentido a la vida. Entonces, creo que como cristianos, si permanecemos siendo niños, nuestra vida espiritual es nada, es nada. Por lo tanto, la palabra de Dios al hablarnos de crecer espiritualmente es con el propósito de experimentar esa vida nueva precisamente. Algo que nunca has vivido, algo que nunca has experimentado, algo que nunca has imaginado, donde Dios va a usar tu vida de una manera sobrenatural, extraordinaria, donde cada día Dios te va a sorprender y cada día vas a ser usado por Dios de una manera extraordinaria al punto de que puede cambiar de giro de norte a sur tu vida totalmente, donde a lo mejor tú piensas que la vida cristiana era esto, donde estabas viviendo y de momento Dios te traslada a cosas extraordinarias, donde aún llegas, ¿por qué no?, a vivir para Dios de tiempo completo y servir a Dios, donde decías, wow, es que esto, nunca imaginé yo llegar a un punto donde Dios usara mi vida en un ministerio hasta el nivel de tiempo completo, de dejarlo todo para estar en esto. Pero eso no es otra cosa más cuando tú estás dispuesto a experimentar algo nuevo en una madurez espiritual. Y Efesios 4, que me molesta mucho. mucho. 11 a 13. 11 a 14 está bien. 11 a 13. 11 al 13. Yeah. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces, esta es la carga de pastores, maestros que son maduros. Sí. Si estamos madurando a la gente. Y tristemente la gente no puede crecer más que el nivel de sus líderes. Y somos puertas al rebaño. Pero si estamos enseñando leche o agua blanco que aparece leche, es nada. No van a madurar. Entonces, tristemente, hay millones de cristianos asistiendo a iglesias que no están alimentando a las ovejas, a los niños, y porque los pastores no entienden que el propósito es tener congregantes, hijos que aparecen en la vida de Jesucristo. Amén. Entonces, me fastidia o me molesta. Porque estoy orando, ok, Dios, tú tienes que usarnos para madurar una esposa, para ser obreros maduros. Y si no avanzamos, ellos no pueden avanzar. Entonces es una carga a los pastores, en vez de dormir y recogiendo las ofrendas. No, tenemos una carga bien pesada. Y solamente podemos conseguirlo a través de Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Así es. Creo que finalmente es poder ampliar nuestra visión, ¿no? de un caminar con Dios, ¿no? A veces encerramos a Dios en una cajita tan pequeñita, ¿no? Para muchos, a lo mejor Dios representa solo un milagro, solo una sanidad, solo una provisión. Perdón de pecado, un bienestar, una ayuda, y para eso es su Dios, ¿no? Y obviamente cuando tu visión es tan corta de Dios,
pues tarde o temprano va a llegar el punto donde no encuentres sentido a lo que estamos haciendo y busques en otro lado, pues otro poquito más de algo, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante en ese crecimiento, en esa madurez, ir ampliando nuestra visión de Dios, ir conociendo a Dios, porque Dios es más allá de un milagro, Claro. Dios es más allá de una sanidad, Dios es más allá de un sueldo mejor en tu trabajo, ¿no? Claro. Y la manera en irlo descubriendo es cuando vamos ampliando nuestra Así visión es. de Él, pero ampliar una visión de algo es conocerlo, yo Así necesito es. ir conociendo más. Pedro lo dijo y me gustó mucho este versículo, en el versículo 2 de Primera de Pedro 2, versículo 2, dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la Así salvación. es, exacto. Y me llamó mucho Interesante me llamó mucho la ese atención concepto. esta frase, para crecer a una experiencia plena Así es, de la salvación. Y exactamente. creo que es ahí donde muchos nos hemos quedado atorados. Ajá. No hemos descubierto Exactamente. esa plenitud de la salvación de Dios. Así ¿Por es. qué? Porque lo hemos encerrado, como dice el pastor, a lo mejor mi salvación, bueno, me perdonó mis pecados. Salvación, Me voy a ir sanó. al cielo. Salvación, bueno, me ayuda. Claro. Y ya, esa es mi plenitud. eso Me es lo que resuelve mis Sí, problemas. eso es lo que yo he conocido de Dios, eso es lo que yo sé de Dios. Pero Dios es mucho más que Claro. eso. Es tan pleno, es tan vasto, es tan grande, que Él va a empezar a mostrarse en diferentes áreas de nuestra vida donde a lo mejor ni siquiera considerábamos que Dios pudiera intervenir Claro, en eso. Claro. Pero no es más que el ir creciendo, el ir madurando, Claro. el ir desarrollando, el ir ampliando nuestra visión, lo que va a hacer que cada vez más podamos tener esa experiencia plena de la salvación. Y cuando alguien experimenta ni siquiera la plenitud completa, sino un poquito más, wow, es cuando quedas totalmente enganchado a Jesús. Y es que podría decirte que la salvación no es una experiencia de una sensación de algo. ¿Me explico? Sí, claro. Sino la salvación es entender que es una vida nueva, Sí. es descubrir un mundo Un nuevo cambio de en tu vida. Ujú. Así es. Que inicia con un nuevo nacimiento. Ajá. El problema es que cuando hablamos de un nuevo nacimiento tenemos que entender que estamos refiriéndonos a un bebé, Ajá. pero no nos podemos quedar bebés por siempre. Exactamente. Al final de cuentas sí, tuvimos ese encuentro, tuvimos esa experiencia de nuevo nacimiento, Sí. pero a partir de ahí Ajá. necesitamos empezar Ajá. a desarrollar, como dice esa frase, ¿no? Esa plenitud de la salvación. Y es que el problema, pensaba yo ahorita que lo mencionabas, es que cuando nosotros no tenemos esa plenitud, ¿cómo dice la frase? Dice crecer a una experiencia plena A de una la experiencia salvación. plena. Cuando no tenemos esa experiencia plena, no lo hemos vivido, tampoco lo podemos compartir. Claro. Porque Claro. también compartimos a la gente y le planteamos lo mismo. Dios viene a salvarte, Dios viene a rescatarte, tu vida con Él va a ser color de rosa, porque eso es lo que nosotros pensamos que es la experiencia de la salvación. Cuando la experiencia de la salvación va mucho más allá Así de es. eso. Quiero añadir a esto que hay dos razas de personas. Hay una raza de este planeta, raza humana. Pero hay otra raza de personas aquí, es una raza del cielo. Amén. Y nuestro hogar está en el cielo. Tenemos Claro. mansiones ya en el cielo. Amén. Dios nos ha enviado del cielo para ser embajadores aquí, reflejando la vida de Jesucristo. Pero David mencionó algo, y he visto esto porque, Dios me sanó de cáncer, gloria a Dios, pero en su corazón todavía él es un fracaso. Claro. Todavía hay Pobre, cáncer en el inútil, corazón. Exacto. un fracaso pecador. Entonces, aunque tenemos experiencias sobrenaturales, Claro. tal vez el milagro más grande es tener otra identidad. Así Claro. Y siempre en mi corazón, Claro. no, aunque estoy batallando, soy del cielo, Jesús vive en mí, estoy aquí para representar el reino de Dios. Es un cambio de identidad y también de dirección también. Totalmente. Okay.
Somos Así es. extranjeros aquí. Sí, cabal. Bueno, uno de los versículos que vamos a estar usando como base en esta serie, entre otros, es segunda de Pedro, capítulo 1, los primeros versículos. Y el versículo 4 dice: Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Claro. Entonces creo que aquí está el plan completo, ¿no? El plan completo. Escaparon de la corrupción, escaparon de la ira, de la condenación de Dios. Dios les otorga todas sus promesas, todas sus preciosas, todas sus magníficas promesas, pero con un objetivo: ser participantes de la naturaleza divina, que podamos nosotros manifestar a través de todas esas promesas que Dios nos ha otorgado, la naturaleza de Dios. No es imitar, no es imitar, es vivir otra clase de vida. Una nueva naturaleza. Es y Una sale de nueva un naturaleza. río de agua viva eterna. Jesús nos prometió en Juan 4 a la mujer al pozo. No, sale de ustedes una vida que nunca va a cesar. Sí, yo creo que tendríamos que profundizar en el concepto de lo que es la salvación, ¿no? Porque la gente se queda con una oración de fe y ya. O sea, ya, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Ya soy salvo, ya. O sea, ya, no hay más, no, ya con eso ya. No, yo creo que la salvación es un fruto, debe de haber un fruto de la salvación. Claro. Porque entonces yo me pregunto, si Dios te salvó, la interrogante es, ¿de qué te salvó? ¿Y para qué, pastor? O sea, soy salvo, ¿de qué? Y como dices, ¿y para qué? Entonces, cuando yo entiendo esto de la salvación, entiendo que hay un cambio de vida. Entiendo que ahora empiezo a vivir en Cristo, que mi vida pasada se queda. Ahora entiendo que la salvación debe de dar fruto. Así como el pecado da fruto, así la salvación da fruto. Entonces, si la salvación da fruto, entonces, ¿cuál es el fruto que estoy dando de mi salvación? De lo que Dios hizo en mi vida, de ese cambio de vida, de esa profesión de fe que declaré un día, una oración, pero que no se quedó solo en esa oración de fe, sino hubo un efecto que cambió mi vida. Eso es lo que Dios quiere llevarnos a ese punto, que todos los que hemos experimentado o hemos declarado o hemos entendido que somos salvos, ahora Dios está esperando crecimiento, desarrollo, madurez, y obviamente que durante las charlas vamos a hablar de cómo avanzar en este terreno. Así es. Bueno, yo creo que hablabas, Pastor David, y hablamos esta noche acerca de la transformación de nuestra mente, la transformación de nuestra manera de pensar, que es clave en este proceso de crecimiento, en este proceso de madurez. Así que yo creo que en esta charla, como introducción, como inicio, como arranque de esta nueva serie, creo que esa es la semilla que tenemos que sembrar en nuestra mente. Y ese es el inicio con el que tenemos que arrancar y es la primera parte en la que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Es. ¿Y cuál es esa semilla? Necesitamos crecer. Claro. El crecimiento no es una opción. Yo lo quisiera plantear así. El crecimiento y la madurez no es una opción. Así es. Es necesario. Vital. Es vital. Medular. Es vital, es medular, no es opción. Claro. Y es un efecto natural. Sí. Debería ser un efecto natural. O sea, lo que decíamos un cuerpo, exacto. un niño, un ser humano, un ser vivo, no nace y se queda pequeñito toda la vida. Exacto. O sea, hay un crecimiento natural. Bueno, natural. estoy estudiando ahorita con Asaf en la escuela acerca de los seres vivos. Y bueno, ¿cuáles son las características de un ser vivo? Nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, a final de cuentas, si somos seres vivos porque hemos recibido la vida de Jesucristo, hemos nacido de nuevo, pero tenemos que crecer
y reproducirnos también. Así es. ¿no? Es Entonces, un crecimiento natural. Entonces, si nosotros, es como yo le digo a Asaf, ¿no? Si tú dices que eres un cristiano, vive y haz las cosas que hacen los cristianos, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros hemos dicho que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios, entonces el crecimiento, la reproducción deberían ser naturales Así en es. nosotros. Así Y todos los maduros viven escuchar una cosa de Jesucristo, bien hecho, bien hecho, Claro. bien hecho en tu vida en el mundo, Claro. porque tú me represento Cabal. con mi vida, con mi todo. Así Yeah. es. Y yo quiero recibir premios, Amén. premios en el cielo. No estoy viviendo para conseguir un premio aquí en este mundo de plástico Claro. cubierto con oro plástico. No, gracias. Ahora plástico. Y tenemos una meta. Claro. Es crecer aquí al punto donde cuando llegamos al cielo nos casamos con Jesucristo. Él dice, bien hecho mi hijo. Entra en tu premio Amén. por Así es. crecer, madurar espiritualmente. Amén. Sí, señor. Y otra cosa que necesitamos entender y también es a sembrarla como una semilla en nuestra mente, porque ahí es donde empieza todo el proceso, es que nunca dejamos de crecer. Porque a veces lo que nos pasa a lo mejor es que llegamos a un punto en que sentimos que ya lo alcanzamos. Pero si Pablo dijo, yo no, No, lo he no. alcanzado, ¿no? Entonces, y créanme, pastores, se los digo porque a medida que yo los escuchaba esta noche, Dios empezó a hablar cosas en mi cabeza donde Dios me decía, esta área, creo que es tiempo de que ya la superes, ya la madures. Hay áreas, siempre va a haber Claro. alguna área donde tenemos Claro, que crecer. totalmente. Y así lo sentía yo ahorita, a medida que los escuchaba, donde hay que enfrentar nuestros demonios. Claro. Nuestros miedos y tenemos que dar el siguiente paso. Así es. Siempre, tal vez va a haber áreas en las que Dios ya ha trabajado, pero hay otras, siempre hay algo en lo que nosotros tenemos que crecer, tenemos que madurar y creo que esa va a tener que convertirse en una oración a lo largo de toda esta serie. Señor, revélame en qué áreas, en qué partes yo tengo que activarme y trabajar y crecer. Pastor dijo algo antes que comenzamos de este programa. Él dijo, cuando tenemos hambre, Dios va a responder. Y si queremos crecer, Dios va a responder. Sí. Pero si queremos ser cómodos en nuestro Yeah. confort, Exacto. Correcto. nada va a pasar. Correcto. Tenemos que tener hambre. Y por Exacto. eso me refiero, retomando el comentario inicial que hizo, Pastor. Crecer implica enfrentar demonios, enfrentar miedos, desajustar cosas, incomodarse. ¿Qué frase dijo? Si te molesto, si te incomodo, porque eso implica Claro. el crecimiento, ¿no? Pero creo que como dijo Pastor Juan, si tenemos hambre, Dios va a responder y Dios lo va a Bueno, hacer. hay una frase que se dice a los adolescentes, ¿no? Cuando están creciendo, dicen que duele crecer, Sí. ¿no? Crecer les duelen duele. los huesos, les duelen los músculos, porque están empezando a crecer, a estirarse, y me duele todo, y dice por ahí, duele crecer. Sí, y yo Duele pienso crecer. en Asaf, ¿no? Y hay momentos en los que hay que consolarlo, hay que abrazarlo, pero hay momentos en que hay que hablarle un poquito Sí. más directo y Sí. decirle, Asaf, ya tienes 10 años. Claro. Ya necesitas empezar a trabajar esto, empezar a trabajar esto. No eres un bebé de 2 años ya. Claro. Y a veces hay que hablarle un poquito más fuerte. Sí, sí. Y a veces Dios tiene que hablarnos así, pero sí, todo lo hace movido por Claro, amor. claro, Siempre movido por amor. Así que si yo pudiera terminar hoy con un pensamiento que quisiera yo dejarte, audiencia, sería: crecer no es una opción. Ujú, ujú. Crecer no es una opción. Ujú. Amén. Bueno, yo solamente quisiera decirte, iglesia, que esto que vamos a iniciar, yo quiero pedirte que tengas tu mente, tu corazón, tu espíritu dispuesto para aprender, porque déjame decirte esto y lo siento en mi corazón, y creo que todo esto ha venido de parte de Dios. Como iglesia, Transformación y Vida, estamos en una nueva etapa de descubrir y de entrar a un nuevo horizonte y a una nueva puerta donde vamos a descubrir cosas extraordinarias, sobrenaturales
y donde Dios va a empezar a usar vidas extraordinariamente. Por eso la palabra de venir a nuestros corazones y quizás confrontar y quizás remover cosas ahí en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, quizás te puedan incomodar, pero no es con ninguna otra intención más que Dios quiere bendecirte, usarte, abrir un horizonte, una puerta nueva que tú no has conocido y que Dios va a incursionar, te va a llevar de la mano para que tú empieces a disfrutar no solo las bendiciones de Dios, sino disfrutes la presencia de Dios en tu vida y esa presencia de Dios te va a llevar a un nivel de verdad donde vamos a ser una iglesia donde pueda haber un antes y un después. Donde de verdad en mi corazón te lo vuelvo a decir, nunca más quisiera escuchar esa frase de decir, para ser como ustedes los cristianos, no gracias. Yo antes al contrario quisiera escuchar, y yo sé que Dios también en su corazón está, el que alguien se acerque a nosotros y nos diga, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Cómo has sido cambiado? ¿Cómo Dios te ha bendecido? ¿Cómo Dios ha cambiado tu familia, tu matrimonio, tus hijos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué tan distintos son? Y tú tengas el gozo y la alegría de poder compartir una palabra y decirles, Cristo ahora vive en mí. Amén. Y eso de verdad que será extraordinario. Y la gente diga, yo quiero de eso. Yo quiero saber de ustedes. Quiero conocer. Quiero que me lleves allí donde ustedes están aprendiendo. No es más que entender que estamos en los últimos tiempos, donde hay mucha gente que necesita de Cristo. Amén. Nosotros somos el instrumento, el vaso que Dios va a usar. Sí. Y en estos últimos tiempos Dios necesita gente digna de confianza. Amén. Amén. Gente a la que le pueda confiar. Ayer escuchaba a un pastor en la base de Jucum y decía Dios nos ha otorgado la verdad. Amén. Y Él necesita gente a quien le pueda confiar esa verdad, porque sabe que la va a usar correctamente. Amén. Y que la va a expandir, ¿verdad? Amén. Y definitivamente esta etapa de crecimiento, de madurez en la iglesia, transformación y vida, requiere de parte nuestra una decisión. Así es. Nosotros tenemos que decidir, y yo te invito a todos los que nos están escuchando esta noche, que en cuanto termine esta charla tú puedas dirigirte a Dios y decirle, Dios, estoy listo. Amén. Estoy dispuesto. Amén. Como decimos coloquialmente aquí en México, yo jalo. Amén. Yo le entro. Amén. Nos ¿no? ponemos la camiseta. Nos ponemos, ¿no? sí, Vamos. porque aquí va a ser de dos. Aquí podemos Así. ser del grupo de la gente que se quede donde está. Ajá. Y nos perdamos de muchas cosas. Ajá. Como yo le digo a Asaf, tus miedos te pueden hacerte perder muchas cosas. Así Podemos ser de ese grupo de gente que se quede donde está y Ajá. se pierda de muchas cosas. Ajá. O podemos ser de los que avanzan, como decía la palabra de Dios. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Así es. Somos de los que avanzamos. Amén. Entonces yo espero que todos podamos decir, terminando esta charla, decir, yo jalo, yo Amén. le entro, yo estoy dispuesto. Amén. Amén. Así será. Así será. Gracias, pastores, gracias, familia Transformación y Vida, por haberte conectado con nosotros esta noche. Esperemos que no te hayamos asustado con esta introducción y digas, no, ya, no me voy a volver a conectar, sino que te animes tu corazón y sientas esta expectativa que la verdad nosotros sentimos de lo que Dios va a empezar a hacer en esta nueva etapa, que puedas percibir, inclusive a través de estas cámaras, de estas pantallas, puedas percibir el anhelo, el deseo y la emoción que sentimos de lo que Dios va a poder hacer y de lo que Dios va a hacer en todos los corazones y en todas las vidas que se dispongan y lo dejen actuar y digan, aquí estoy. Amén. Sí, como dijo Isaías, heme aquí. Amén. Aquí estoy. Así A final será. de cuentas, la obra la va a hacer Él. Amén. El Espíritu Santo es el que lo va a hacer. Solo necesita nuestra disposición y nuestra disponibilidad. Amén. Sí, Señor. Gracias por estar con nosotros, Pastor Juan, Pastor Enrique, Pastor David. Gracias por sus Amén. enseñanzas. Gracias. Gracias por la manera en la que Dios los usa para instruir a su iglesia, Gracias, para Señor. llevarnos a otro nivel, Amén. a la plenitud. A la Así plenitud. es. Y gracias por conectarte con nosotros. No olvides que el día de mañana, en nuestro tiempo de oración y adoración a las 8 de la noche, tenemos Santa Cena. Amén. Así que prepárate, prepara tus elementos,
junta a tu familia, quisiéramos verlos a todos conectados ahí. Si puedes, conéctate en Zoom para que podamos verte, compartir con nosotros este tiempo. Cada Santa Cena que hemos tenido en estos últimos tiempos ha sido súper especial. No te lo pierdas, conéctate con nosotros mañana a las 8 de la noche a través de Zoom y de Facebook. Y los domingos conoces nuestros horarios de reuniones presenciales y de nuestra transmisión a través de Facebook también. Familia, Transformación y Vida, te amamos, no olvides que te amamos, que te extrañamos y que te deseamos mucha bendición. Amén.